que viaja la información es terrible y los ciudadanos recibimos quizá un exceso de información que nos hace a su vez estar desinformados, una pequeña paradoja. Tú en el libro dices un fragmento que quiero leer literalmente y es: nunca el poder ha tenido en sus manos una oportunidad semejante de subyugar completamente al conjunto de la sociedad, de imponer un pensamiento único, de ahogar para siempre cualquier atisbo de disconformidad. ¿Es Occidente menos libre hoy que hace 10 años? Lo cierto es que vamos en ese sentido. Hay que pensar que el poder siempre lo que ha intentado es que nadie se le sublevara, que nadie estuviera en contra de sus opiniones o de lo que pretendiera a la hora de modificar o de alterar las sociedades. Es que hoy en día lo permite la tecnología, lo permite este mundo, primero del entretenimiento, de la hipervigilancia, de este hipercontrol en el que estamos cada vez más inmersos. Y claro, eso es lo que le estamos proporcionando a los gobiernos, a los que nos dirigen, al final, a los que nos manejan como verdaderas marionetas, un poder absoluto. Y además un poder absoluto del que no somos conscientes, que ya es la perfección del poder total, de ese dominio mental. Porque pensamos que estamos viendo una película, que nos estamos entreteniendo, pero no, la realidad es la película la que nos está viendo a nosotros, o la serie, cuando estamos conectados a estas plataformas digitales, porque están obteniendo información sobre nosotros. Y exactamente igual, cuando estemos mirando Twitter, pensemos que es Twitter el que nos está mirando a nosotros, el que nos está analizando, y analizando para vender esos datos para intereses básicamente económicos, pero también, como muy bien has dicho, también para intereses políticos, para condicionar nuestra mentalidad política, nuestras ideologías e incluso nuestra intención de voto. Ahora que citas este ejemplo de Estados Unidos, las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Donald Trump hizo lo propio en las pasadas elecciones, recopilando multitud de datos. Y ahora lo que está pasando en esta campaña es que multitud de cuentas pro-Trump, tanto en Twitter como el New York Post, que es un periódico de los periódicos conservadores con más relevancia en Estados Unidos, al sacar el escándalo de Joe Biden, lo han censurado en Twitter. Incluso la propia cuenta del presidente de Estados Unidos, que no es cualquier cosa, también ha visto como algunos mensajes son censurados. Pensamos que esto de la censura era propio de sistemas dictatoriales, de sistemas autoritarios. Y ahora resulta que se dan las democracias, y además de los que, curiosamente, en países que además se han empeñado, y es una de sus misiones que se dieron a sí mismos, era de expandir esta democracia por el mundo, y están dejando de ser demócratas. Es que resulta que la libertad de expresión cada vez está más constreñida, más limitada, casi me atrevería a decir prohibida, tanto directamente como indirectamente. ¿Cómo la consiguen esa prohibición indirecta? Consiguen que nos autocensuremos, porque nos da miedo hablar de muchos temas, nos da miedo, porque nos pueden destruir socialmente, con lo cual esa autocensura también es una censura total, ¿no? Claro, y en este caso, efectivamente, ¿quién es Twitter? ¿Quién es Facebook? Cuando nos habían dicho que estas plataformas habían sido creadas para ser precisamente el paraíso de la libertad, donde todo el mundo podía explayarse. Muchas veces ese temor que teníamos a decir algo en público en los medios tradicionales, lo íbamos a poder decir en estas plataformas. Y resulta que están prohibiendo, que están censurando cada vez más muchísimas opiniones, y sobre todo, curiosamente, aquellas que no interesan a ciertas personas que manejan al final también los hilos de estas plataformas. Sobre esto que has comentado, el tema de la autocensura, yo creo que también hay un componente que es como unas masas de acoso que van a todos aquellos que se salen, digamos, del guión establecido. Y cito literalmente, porque es que es muy interesante el libro y recomiendo a todo el mundo que lo compre, pero esta frase me pareció fascinante, que es: lo primero que el poder político hace con los rebeldes o los disidentes que desvelan lo que ocurre entre bambalinas es estigmatizarlos. Se los acusa de conspiranoicos, de desequilibrados mentales o de querer llamar la atención. Así se los desprestigia y se los posterga socialmente.